Buenas a todos. El partido entre el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona puso de manifiesto varias cosas. La gran presión del Athletic, por un lado, los problemas de salida del Barça, por otro, de hecho, una de las grandes luchas que hay en el mundo del fútbol, la presión ante la salida. Me parece muy interesante analizarlo, así que vamos a ello. ¡Empezamos! Bien, en primer lugar lo que hay que decir es que cuando una presión está bien ejecutada es difícil superarla sin implementar cuestiones técnicas individuales y cuestiones tácticas muy trabajadas. Me parece súper interesante y súper destacable remarcar cómo el Athletic de Bilbao condicionó en gran medida al Barça. De hecho, una salida de balón como la del Barça con talento individual acabó perdiendo 123 balones en el partido y lo hizo de una manera muy estudiada, muy peculiar y muy a remarcar. Personalmente me encantó la manera en cómo lo hizo. Primero de todo, no solo por la intensidad, la actitud, la coordinación y la concentración que tuvieron todos los futbolistas, especialmente del medio del campo hacia adelante del Athletic de Bilbao, sino también por el modo de la distribución y la ocupación de los espacios. Y ahí vamos a ir. 4-4-2, no hay sorpresa en los equipos de Marcelino, tampoco la hubo en este partido. 4-4-2, 4-3-3 del Barça, con lo cual sobre el campo quedaba así. Los dos puntas en este caso iban sobre los dos centrales, pero aquí en esta línea de 4 es donde se daba el hecho diferencial, el hecho peculiar. Busquets, el pivote del Barça, cada vez que venía, cómo respondía el Athletic de Bilbao, con la línea de 4 avanzaba a uno de sus futbolistas encima de Busquets. Y esos tres, ¿cómo se distribuían? No quedaban en sus espacios naturales, sino que se cerraban dentro para tapar líneas de pase con los dos interiores del Barça, con Pedri, con De Jong, para condicionar. Con lo cual, esa presión alta, altísima del Athletic de Bilbao dejaba solo 3 futbolistas libres y de manera voluntaria. Portero, Neto, Dest, Jordi Alba, los dos laterales. Con lo cual, y aquí vemos el resto del equipo, de alguna manera eran unas zonas donde el Athletic de Bilbao quería que acabara el balón para presionar ahí aún con más vehemencia. Y cada vez que el Barça llegó a estos 3 futbolistas, sea con portero o cualquiera de los dos laterales, el Athletic de Bilbao, sin disolver esa presión individual, esa gran presión en el eje central, volcaba la presión hacia donde el juego le llevaba, ¿no? En el caso de Neto, sin opciones cercanas, sin opciones medias, tenía que jugársela a uno de los laterales arriba con la precisión que eso conlleva, y Neto no es Ter Stegen, con lo cual balón recuperado por aquí, y cuando llegaba a los laterales pasaba exactamente lo mismo. A partir de ahí, cuando el balón llegaba a uno de los laterales, estos 3 sí basculaban, ahí sí volcaban, iba rápidamente la coordinación, cerrar y cerrar también los inmediatos, con lo cual aquí el acoso cercano hizo que ni Alba, ni Dest, ni Neto en este caso pudieron decidir bien, y ahí es donde se basó el éxito de la presión del Athletic de Bilbao, que la hizo de manera fantástica, y eso es lo que explica de alguna manera que se jugara más a lo que quería el Athletic de Bilbao que a lo del Barça. ¿Qué medidas tomó el Barça y cómo el Barça mejoró la parte final? Primera medida, creo que es algo básico, poner a Busquets en salida de 3. Es algo que sabéis que a mí no me gusta mucho y que creo que el Barça debe evitar, pero sí es verdad que hay contextos de partido donde te ves tan superado que hay que hacerlo, y había que hacerlo. Busquets atrás, mejoró el Barça, pero no lo suficiente. De hecho, el Barça en la primera media hora, que es más o menos aproximadamente lo que pasó sin Busquets hacer esa salida de 3 de manera permanente, se jugó en 43% del tiempo real del juego en el último tercio atacante del Barça. A partir de ahí, minuto 25, minuto 30, Busquets pasa a hacer la salida de 3, pero no disuelve esa presión que hablábamos del Athletic de Bilbao, porque ya de alguna manera tenía un emparejamiento propio, con lo cual lo único que hizo es Busquets bajar altura y su marca seguirle.
más espacio para poder recibir, un poco más de espacio para estos dos, para moverse, incluso para laterales, pero no fue un cambio significativo. De hecho, los números mejoraron, pero no ostensiblemente. Pasó a jugarse entre un 39 y un 40% del juego real en este tercio propio de campo del Barça. El gran cambio, ¿cuándo vino? Cuando De Jong pasó de querer recibir detrás de la línea de presión, que es algo que se tiene que hacer en la inmensa mayoría de los partidos cuando el equipo está fluido y cuando el Barça puede salir mínimamente bien. Es mucho más productivo mantener al pivote aquí y mantener al interior detrás de la línea de medios para poder evolucionar bien, para romper las líneas una a una del rival, pero no en contextos donde te ves superado, ¿no? Entonces, primer movimiento, bajar a Busquets, funcionó pero no del todo, y ahí es donde creo que el factor diferencial es Frenkie de Jong en este tipo de situaciones. No solo porque bajando creas la duda, ahí es donde realmente se dio el clic del Barça para poder vivir mucho mejor, y los mejores momentos de juego en salida de balón fueron estos, porque se crea la presión. Aquí hay otro hombre en el cual no sabes si salir y dejar dos jugadores con tanto espacio. Esos momentos de duda entre salir o no salir acaban por dar los momentos o los instantes, las milésimas de segundo para que entre el pase. No solo por eso, sino porque también De Jong es el único jugador del Barça de la actualidad con capacidad para venir marcado, poder recibir y poder salir de la presión, poder a través de un regate, de una conducción, poder aniquilarla. Ahí el Barça mejoró, ahí el Barça disolvió un poco la enorme, la fantástica presión del Athletic de Bilbao. Me parece interesante remarcar este punto en concreto porque es una de las batallas futbolísticas más interesantes y que marcan más los partidos entre un equipo que quiere presionar alto y otro equipo que quiere salir jugando.